Hola, hola, bienvenidos a otro nuevo video. Para los que no me conocen, soy Oscar, soy mexicano y este es el primer videoblog que hago de este tipo. Así que probablemente no salga muy bien, pero espero mejorar con el tiempo. Tengo viviendo aquí en Tokio ya como 3 años y medio. Yo sé que muchas personas quieren venir a Japón a vivir, pues yo quiero compartirles mi experiencia, espero que les sirva. Y pues empezamos. Me gradué de la universidad en el 2013, creo. Estudié en una escuela de japonés como por 5 o 6 meses y me salí porque cuando yo iba a la escuela, la verdad solo iba 2 días a la semana, como un par de horas cada día, digamos en total 4 horas a la semana. Cuando yo iba a la escuela, lo que me enseñaba el profesor, la verdad yo ya lo había visto por mi cuenta, investigando en internet o con libros que yo había comprado. Así que no le encontré mucho sentido seguir yendo a la escuela porque también no era muy barata, la verdad. En ese entonces me pagaba la escuela de japonés, creo que me pagaba mi papá, así que gracias a él pude estar yendo cada mes. Cuando yo iba a la escuela yo ya sabía muchas cosas y pues sabía que no era barato y pues mejor decidí dejar la escuela y seguir estudiando por mi cuenta. Después de, digamos, como un año, entré a trabajar en una empresa japonesa y después renuncié a ese trabajo, seguí estudiando japonés por mi cuenta. Pasaron varios años hasta que pasé el examen, el JLPT. Probablemente muchos de ustedes, si quieren venir a Japón, necesiten tomarlo. En el primer año de estudio logré pasar el N4, que la verdad es un nivel muy básico. Después de como 2 años de estudio logré pasar el N3. Después de pasar mi examen, pues yo tenía un nivel intermedio bajo, yo diría. Entonces yo encontré trabajo en la empresa en la que yo me encuentro ahorita trabajando todavía, casi como asistente del gerente japonés en la planta donde yo estaba. Practicaba mi japonés cuando podía, en juntas cuando él no entendía las cosas en español. Yo le intentaba explicar en japonés o en inglés porque pues obviamente yo no sabía decir todo completamente en japonés, pero me ayudó bastante en subir de nivel. Estuve trabajando ahí por 1 año y medio y pues por azares del destino la oficina donde yo estuve se tuvo que cerrar. Al gerente japonés con el que yo trabajaba le gustó trabajar conmigo, le gustó cómo trabajaba yo. Pues era un mexicano que sabía hablar japonés, que la verdad no hay muchos, así que me recomendó con la oficina central que está aquí en Tokio. Les dijo, pues hey, ¿qué onda? Pues vamos a cerrar la oficina de acá, pero pues está este chavo, sabe hablar japonés, se le ve futuro al muchacho. Y pues total, él estuvo hablando ahí y me dijo que si no me interesaba ir a Japón. Yo obviamente encantado, pues quería ir a Japón, quería venir para acá. Y le dije, pues vámonos para allá. Si mal no recuerdo, lo único que hice yo fue de que mandar mi pasaporte, creo que por correo, por DHL o algo así, al consulado de Japón. Y la compañía pues hizo todo el procedimiento por mí, la verdad. Yo no me involucré demasiado en eso. Me dieron la visa por 5 años y el estatus de mi visa es Intra-Company Transferee. Se lo voy a poner aquí. Vamos a cambiarnos un poco de lugar porque está haciendo frío y como no me estoy moviendo ya me está doliendo el cuerpo. Ahorita nos vemos, déjenme, me cambio de lugar, va. Por lo que estuve leyendo, la visa que me dieron a mí no necesita muchas cosas para que sea aceptada. Por ejemplo, hay visas que son como de ingeniero, de humanidades y así.
para esas tú necesitas cierto nivel educativo ya pasado, pues siendo más específicos, tener la universidad, universidad de 4 años y pues ya está graduado y todo. Pero con la visa que me dieron a mí, como tú vienes por parte de una compañía japonesa y ellos son los que se van a hacer cargo de ti, no necesitas entregar como que mucha papelería. Les había comentado a ustedes que había mandado, creo que mi pasaporte al consulado. Me regresaron el pasaporte con era como una hoja grapada. No era la visa como tal, es otro documento que la verdad no recuerdo qué era. Ahorita se lo voy a poner aquí abajo. Y venía la visa aparte. Me doy cuenta que tomaron como 2 hojas del pasaporte, una donde sí venía la visa impresa, pero otra, pues nada más venía una hoja impresa, que es el documento que les digo. Le quitan la grapa cuando tú llegas aquí a Japón. Los miembros ahí de inmigración te piden el pasaporte, ellos ven la hojita y dicen, este güey tiene visa chida, y ya ellos ahí agarran esa hoja y es donde te dan tu tarjeta de residente de Japón. Cuando yo vine aquí, mi compañía también ya me había ayudado a elegir un departamento. Hagan de cuenta que mi compañía tiene como que una compañía preferida a la que le pide opciones de departamentos para miembros que van a venir a Japón. A mí me contactó esa empresa por email antes de venir acá y me dijeron de que no, pues tenemos estas 3 opciones disponibles, ¿cuál quieres? Y ya me mandaron 3 documentos PDF y ahí te venía como que todo el acomodo así del cuarto, la dirección y todo. Sí, yo obviamente pues no tenía ni idea de Japón. Había venido una vez nada más. La verdad pues es que viaje de negocios, pero la neta no hice nada, la neta. Fue más como, pues a ver, vete a Japón y cálate unos días para ver cómo te sientes. Y pues ya fui y bueno, vine. Y pues ya todo bien y vieron que no me morí. Así que dijeron, ok, sí aguanta. Bueno, así que cuando llegué a Japón por primera vez, pues yo me sentía un poco como desorientado, la verdad. La diferencia entre Latinoamérica y Asia pues es increíblemente grande. Así que yo cuando llegué, pues llegué al aeropuerto de Narita y ya pues a ponerme a buscar de cuál es el tren que tengo que tomar, dónde lo compro, dónde compro el boleto, cuánto cuesta, cómo le digo. Y obviamente pues no sé, como yo quería utilizar el japonés, pues les hablaba en japonés, me respondían en japonés. Pues muchas veces no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo y así que ya me quedaba con la cara de menso así. Pues bueno, de alguna manera se logró. Llegué al hotel donde tenía que llegar y todo salió bien. Así que cuando yo llegué aquí ya la segunda vez para vivir, ya fue más fácil. Además de que mi ex jefe, él también tuvo que regresar a Japón, así que él ya estaba aquí. De hecho él se vino primero y él me recogió ahí en el aeropuerto y me llevó al departamento donde yo tenía que estar y todo. Digamos que él como que sentía un poco de responsabilidad por mí porque pues yo vine, digamos que gracias a él, de alguna manera. Así que pues él se quiere hacer cargo de mí y así. Pues ya me dio un tour pequeño ahí por donde vivo yo, que ya les haré un tourcito por ahí para que tengan una idea de más o menos cómo vivo, lo que hay por aquí. Obviamente yo tenía el horario todo cambiado, así que no me quería dormir, porque si me duermo pues va a ser como que un poco más difícil ajustarme al horario, ¿no? Pero siéndote muy muy sincero, no recuerdo casi nada de ese primer día cuando llegué. Pues yo no tenía experiencia viviendo en el extranjero, ni mucho menos pues, en un lugar tan lejano como
es Japón, bueno, comparado a donde está México, es el otro lado del mundo. Así que yo cuando vine, pues sí estaba así como que muy como confundido, como que no sabía dónde estaba, como que no estaba en paz. No recuerdo lo que hice ni lo que vi. O sea, era como que demasiada información que tenía que yo que absorber. Así que cuando vengan ustedes también, pues bueno, si tienen más experiencia que yo viajando, tal vez eso no les pase, pero al inicio sí era como muy, no sé, muy extraño. En general así fue mi experiencia. Solamente muy resumida, muy simple. Gracias por pasar al video. Ya he estado subiendo videos, no son de este tipo, no son tipo vlog, nada más yo caminando con la cámara, mostrando lo que hay alrededor. Digamos que intento emular la experiencia de lo que es pues caminar por aquí por Japón, en especial para aquellos que quieren venir para acá pero no pueden, pues por ahora por todas las restricciones de viaje, por el COVID y Omicron y todo. Así que te invito a que pases por uno de los videos. Si puedo ahorita les pongo algún link por aquí o por acá, no sé dónde va a estar, la verdad. Denle click, vayan al video si les gusta, pues denle like, suscríbanse. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye.